Sinaloa, extensión Mazatlán. A lo largo de este video abordaré información de diferentes tipos de cáncer que son susceptibles en los adultos jóvenes y adolescentes. El primer tema es el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Pero, ¿qué es esto? Bueno, estos son un tipo de cáncer que comienzan en los linfocitos, que estos son una célula que forma parte del sistema inmune. El linfoma no Hodgkin ocupa el 85% de los casos y es la séptima muerte de entre los varones y la 12ª entre mujeres. Su etiopatogenia es desconocida, pero se ha asociado con procesos infecciosos virales o bacterianos. También su asociación con deficiencias inmunológicas, constitucionales o post-trasplantes de órganos. Sus factores de riesgo, pues la edad es un factor muy importante para su sospecha. En el linfoma de no Hodgkin, en general, se presenta en jóvenes de 12 a 20 años y predomina de forma agresiva. Cabe destacar que en menores de 15 años debe sospecharse la mononucleosis infecciosa como primera causa de adenopatía. En el cuadro clínico suelen manifestarse inicialmente con adenopatías visibles que pueden ser localizadas o diseminadas y pequeñas o voluminosas. En los linfomas agresivos es muy común la evolución acelerada o rapidez en la diseminación y el tamaño puede estar influido por la edad. También se presenta dolor. En una linfadenopatía de tipo inflamatorio, el dolor a la palpación es característico, acompañado de temperatura y eritema. También puede haber esplenomegalia, que esta puede ser manifestación de mononucleosis infecciosa en jóvenes. Las características antes mencionadas pueden permitirnos la sospecha del linfoma y tomar una decisión para realizar biopsia. En caso de que exista una adenopatía sin foco infeccioso, indolora, sin aumento de temperatura, de crecimiento constante y probablemente asociada a síntomas B, debe biopsiarse. Pero, ¿cuáles son los síntomas B? Bueno, estos son fiebre de 37.5 a 38 grados, también diaforesis profusa, que son los sudores nocturnos importantes no asociados a la fiebre, y pérdida de peso mayor del 10% del peso corporal aproximadamente. Pero, ¿cómo podemos confirmar el diagnóstico? El diagnóstico definitivo solo puede hacerse mediante una biopsia de ganglios patológicos o tumorales. La biopsia excisional es el mejor método para establecer este diagnóstico. Aquí va a ser junto con una historia clínica cuidadosa, con especial atención en la presencia de síntomas B, y la estadificación nos servirá para poder establecer un tratamiento adecuado para el paciente. Aquí, para estadificarse, utilizaremos la clasificación de Ann Arbor. Esta clasificación va del estadio 1 al 4, donde el 1 es una afectación de una sola región ganglionar y el 4 ya son focos de afectación múltiples o diseminados de uno o más tejidos. En el tratamiento, pues depende del diagnóstico histopatológico y también depende del criterio del hematólogo y del oncólogo. En caso del linfoma de no Hodgkin de células B, es efectivo el anticuerpo monoclonal quimérico rituximab más quimioterapia. Y en el tratamiento del linfoma de Hodgkin se recomienda quimioterapia con o sin radioterapia. Bueno, también abordaremos el tema de osteosarcoma. Los osteosarcomas es un tipo de cáncer de hueso que comienza en las células que forman los huesos. Los sarcomas son el grupo más importante de enfermedades neoplásicas malignas primarias de hueso. El osteosarcoma y el sarcoma de Ewing ocurre con más frecuencia en menores de 20 años y primordialmente en la rodilla. En su epidemiología, en los tumores malignos del hueso, el osteosarcoma representa el 35.1%, siendo el más alto. Y en los factores de riesgo, pues la mayoría de los sarcomas aparecen de novos y no tienen una causa predisponente reconocible. Pueden resultar de la enfermedad de Barger por el hueso débil
y también por el síndrome de Li-Fraumeni y también a exposición a radioterapia para tratamiento de cáncer de mama, linfoma y cáncer de cabeza y de cuello. Bueno, en la localización, pues estos preferentemente se localizan en la metáfisis de los huesos largos. Los sitios más frecuentes de aparición son la metáfisis proximal del fémur en un 40%, la metáfisis proximal de la tibia en un 15% y el húmero proximal en un 14%. En el diagnóstico y evaluación, pues estos tienen gran predilección por las metáfisis del fémur distal y la tibia proximal. La metáfisis del húmero proximal es el tercer sitio más frecuente. Y pues ante un tumor óseo de aspecto maligno, solitario o múltiple, especialmente en mayores de 40 años, ya debe de considerarse la metástasis. Aquí en estos casos, la imagen radiográfica es muy útil, como es la tomografía computarizada, también la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. Bueno, en su estadificación, Enneking desarrolló un sistema de estadificación para sarcomas. Aquí es importante considerar en esta clasificación para los siguientes parámetros, como son el grado del tumor, la extensión del tumor principal, la presencia o ausencia de metástasis a los ganglios linfáticos, y pues los osteosarcomas pueden ser de bajo grado o de alto grado. Y la extensión del tumor primario se clasifica como intracompartimental o extracompartimental. Aquí los osteomas que no se han diseminado a los ganglios linfáticos u otros órganos se consideran como M0, mientras que los que ya se han extendido se consideran como M1. Bueno, por último, en el tratamiento, pues la cirugía es primordial en el control local de la enfermedad localizada. Y aquí la quimioterapia adyuvante moderna más la cirugía obtienen una supervivencia libre de 2 a 5 años. Ahora hablaremos acerca del sarcoma de Ewing. Esta es la segunda neoplasia maligna primaria del hueso más frecuente en la infancia y adolescencia. Esta representa el 2.4% de todos los tumores malignos en niños y adolescentes. Es más frecuente en el sexo masculino y el 85% de los casos se presentan en los huesos planos, como la pelvis, las vértebras o las costillas, o en la región diaficiaria de los huesos largos. También el 15% de los casos se pueden presentar en los tejidos blandos. Aquí es importante mencionar que los pacientes pueden presentar síntomas por 3 a 9 meses antes del diagnóstico. Dentro de las características más frecuentes tenemos un aumento de volumen que es del 60%, también dolor aproximadamente en el 85%, fiebre, fracturas patológicas y compresión de la médula espinal en los pacientes con afección de este sitio. No hay un estudio de laboratorio específico para el diagnóstico de este tumor. Cuando hay sospecha, se debe de solicitar una radiografía simple en 2 posiciones del sitio primario: una resonancia magnética, tomografía de alta resolución en el pulmón para ver si hay metástasis y una biopsia bilateral de la médula ósea. El tratamiento principalmente se basa en una fase de neoadyuvancia con control local de la enfermedad a base de cirugía con resección del tumor y también radioterapia, y posteriormente una fase de consolidación con quimioterapia adyuvante, en algunos casos con trasplante autólogo de médula ósea. Los medicamentos que se han mostrado que son útiles son la ciclofosfamida, la ifosfamida y la idoxorubicin. Por último, en el pronóstico, en la tabla podemos observar que los factores que impactaron en la supervivencia de estos pacientes fueron los que tienen edad menor a 20 años, presencia de enfermedad metastásica y localización y tamaños tumorales. Otro tema de suma importancia es la leucemia aguda linfoblástica y la leucemia aguda mieloblástica. Como definición, tenemos que las leucemias agudas es un cáncer de la sangre que se caracteriza por el aumento permanente, anormal y desordenado del número de leucocitos.
Su evolución aguda es durante menos de 12 semanas, pero si no recibe tratamiento, su pronóstico puede ser fatal a corto plazo, o sea, menos de 3 meses. Estos se caracterizan por acumulación masiva de células inmaduras con un bloqueo en la capacidad de diferenciación y maduración. Aquí hay una alteración de las células primitivas multipotenciales con una población clonal anormal, con restricción en la capacidad de diferenciación y maduración. En su etiología puede ser multifactorial, o sea, factores ambientales e intrínsecos. Aquí las enfermedades genéticas congénitas como el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Down son población de alto riesgo para desarrollar las leucemias, así como los síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos. Dentro del cuadro clínico hay un ataque al estado general, fatiga, debilidad, síndrome anémico, síndrome febril y síndrome infiltrativo, en asociación con síndrome de purpúrico hemorrágico. Durante la exploración física se van a encontrar palidez, púrpura de tegumentos y mucosa, gingivitis hipertrófica, adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia, junto con fiebre a 38 grados. En el diagnóstico nos enfocaremos más en el cuadro clínico, también en las pruebas de laboratorio, en las muestras de médula ósea, para el estudio del cariotipo con el fin de establecer las alteraciones cromosómicas, también biopsia de hueso conservada en parafrina en caso de que la médula ósea esté seca, y en pacientes con datos neurológicos un estudio de líquido cefalorraquídeo y un electrocardiograma y ecocardiograma considerando la toxicidad cardíaca de los agentes de la quimioterapia. En el tratamiento, pues para ambas enfermedades consta de varias etapas, como son la etapa 1, que es la inducción de la remisión, de 7 más 3 con citarabina, más antracíclicos. En la etapa 2 hay una consolidación de la remisión. En la etapa 3, intensificación tardía de la remisión. En la etapa 4, profilaxis al sistema nervioso central. Y por último, etapa 5, mantenimiento de la remisión. Y por último tenemos al cáncer de tiroides. El cáncer de la glándula tiroidea ocurre en las células de dicha célula que se encuentran en la base del cuello. Se derivan del epitelio folicular y se dividen en papilar, folicular y anaplásico. Este es más común en mujeres. Algunos factores de riesgo son la exposición a radiación durante la infancia, como forma de tratamiento, exposición ambiental u ocupacional o accidentes nucleares, una historia de primer grado familiar o también una historia familiar del cáncer de tiroides. Aquí nos encontramos que el cáncer de tiroides tiene 4 tipos histológicos, que son cáncer papilar de tiroides, cáncer folicular, que es el más frecuente, el cáncer medular y el anaplásico. En el cuadro clínico, pues aquí se presenta un tumor en la glándula tiroides o una adenomegalia cervical por autoexploración física o incidental por un estudio radiológico. Y como sospecha de tumor maligno, pues primero este va a crecer muy rápido, el tumor está fijo a planos profundos, hay disfonía o parálisis de la cuerda bucal y también adenomegalia. En el diagnóstico usualmente se confirma por biopsia por aspiración con aguja delgada. Y por último tenemos el tratamiento de una hemitiroidectomía o tiroidectomía total según el tumor. Como conclusión, si estás pasando por la adolescencia o en tu etapa de adulto joven y presentas alguno de los síntomas y signos antes mencionados, te recomiendo que vayas con tu médico de preferencia a checarte. Muchas gracias.